Alabado sea el nombre del Señor. Amados, estamos en el libro de los Hechos, capítulo 26, en su versículo 14. Y vamos a hablar bajo el tema de la palabra de Dios. Un encuentro con el Dios que transforma. Dígale al que está a su lado: un encuentro con el Dios que transforma. ¿Cuántos han creído en ese Dios que transforma? ¿Cuántos saben que el Dios poderoso transforma? Amado, yo no sé de qué manera usted ha podido visualizar a Dios. No sé tampoco de qué manera usted ha podido ver la magnitud de las obras de Dios en su vida. Pero déjeme decirle que el poder visualizar el poder, la magnitud, la grandeza y la potestad de Dios es algo extraordinario. Algo, amado, inmenso e incalculable. A mí me impacta mucho la historia del apóstol Pablo, porque es una historia bastante controversial en su parte interna. Un hombre llamado Saulo de Tarso, que se prepara y se alinea con gran conocimiento, con grande sabiduría, un hombre de ciencia, un hombre preparado en todo lo que se puede decir, estaba preparado. Un hombre alineado con gran conocimiento, el Saulo de Tarso. Pero Saulo, con todo su conocimiento y con toda su trayectoria de aprendizaje que llevaba, y de un hombre bastante valorado entre su pueblo, había algo que Saulo necesitaba, y era un encuentro con el Dios Todopoderoso. Saulo hablaba, gloria al Señor, y defendía un Dios que él no conocía realmente. Saulo defendía una cultura. Saulo defendía un criterio. Saulo defendía una plataforma en la cual él había nacido, se había criado, había oído y había visto. Pero Saulo no estaba defendiendo la real causa que él necesitaba defender, que era el Dios vivo y de poder. Y podemos visualizar que este llamado Saulo, después que la iglesia de Cristo comienza a caminar, después de la ascensión de Cristo, la iglesia comienza a caminar y la iglesia comienza a proyectarse ya de una manera más emblemática, de una manera más poderosa, porque ya Jesús había ascendido, pero ya le había dado poder a la iglesia a través del Espíritu Santo para que la iglesia comenzara su nivel de expansión sobre la faz de la tierra. Y dice la palabra que este hombre era un hombre bastante valorado entre los de ellos, un hombre que tenía bastante conocimiento y tenía un don de conversión bastante amplio. Alabado sea el nombre del Señor por su arduo nivel y preparación que tenía. Y dentro de todos los proyectos que había, Saulo era uno de los que estaba siempre ahí pendiente. Tanto así que nosotros podemos visualizar que después que llegan a apedrear a Esteban y matan a Esteban, Saulo estaba ahí también. Él estaba observando todo y era uno de los que estaban dentro de aquella función que se dio, de aquel evento donde se apedreó a Esteban y se le dio muerte por causa de hablar de Cristo. Y aún después de esto, amado, ahí fue que el Saulo de Tarso le dio para perseguir a la iglesia de Dios. Ahí fue verdad que le dio a él, gloria al Señor, para levantarse en contra de aquel pueblo de Cristo que ya había preparado y había enviado sobre la faz de la tierra a expandir el evangelio. Y mientras Saulo de Tarso va en su apogeo de vida,
está en su arduo trabajo de perseguir a la iglesia de Cristo, dice la historia a través de la palabra que llegó un día cuando el apóstol Pablo o todavía el Saulo de Tarso se encuentra con Dios. Y oiga, ¿de qué manera Saulo se encuentra con Dios? Saulo iba como en eso del mediodía, y dice la palabra que él vio una luz en medio del camino, una luz que traspasaba el resplandor del sol. Oiga bien, Saulo vio una luz que traspasó el resplandor del sol, porque aquella luz que vio Saulo no fue cualquier luz. Y no sé si ustedes han podido observar que a la hora de Dios presentarse, siempre el ser humano puede ver una radiación de luz. Todo el que ha podido tener un encuentro espiritual a través de ángeles, a través de esa trayectoria donde pueden tener un encuentro con Dios, siempre ven una luz, un haz de luz poderoso. Porque detrás de ese haz de luz hay alguien que el ser humano no puede identificar, que el ser humano no puede ver, que el ser humano simplemente puede oír. Y dice la palabra que aquella luz traspasaba el sol. Ya usted puede ver lo fuerte, lo luminiscente que era aquella luz, la energía que tenía aquella luz. Usted se para al mediodía y mira hacia el cielo y sus ojos quedan encandelados. Sus ojos, cuando usted vuelve a ver y a mirar para otro lado, usted queda ciego. Usted no puede ver nada mirando la luz del sol. Imagínese ahora una luz más poderosa que la del sol, que traspasó la luz del sol. Y Saulo tuvo que ver esa luz. Y dice la Biblia que cuando Saulo ve aquella luz, no solamente la vio él, porque él iba con algunos acompañantes. Y dice la palabra que cuando él vio esto, esa luz la rodeó. Dice, me rodeó a mí y a los que iban conmigo. O sea, que no fue a él solo que los rodeó. Los rodeó a él y a todos aquellos que iban con él en su misma trayectoria. Y cuando aquella luz le impacta, dice que habiendo caído todos nosotros en tierra, no solamente cayó Saulo, sino dice la palabra que cayeron todos en tierra. Oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amado, esta palabra que pudo interpretar el apóstol, que pudo interpretar Saulo en medio de su persecución hacia la iglesia de Cristo, esa palabra, amado, le cambió la vida y transformó la vida de aquel llamado Saulo. Aquella palabra marcó un antes y un después en la vida de Saulo. Por eso es que vengo a decirte en esta preciosa noche, que vengo a hablarte de un Dios que transforma cuando nosotros tenemos un encuentro con Él. Y nadie puede tener un encuentro con Dios sin escuchar una palabra de Dios. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Dios sabe que ha oído una palabra poderosa que ha marcado un antes y un después en su vida. Amado, el oír la palabra de Dios es una cosa, pero es escuchar el llamado y la voz de Dios, como le hizo a Pablo, a Saulo, es algo impresionante. Y sé que mucha gente han podido oír en algún momento de su vida aquella voz de Dios. Y el que no la ha oído, si sigue pies en estos caminos, créame que la vas a oír. Porque Dios, cuando tiene un encuentro con un hombre, Dios le habla. Usted lo oye. Usted escucha esa voz.
Ya sea una voz fuerte, ya sea una voz suave, ya sea una voz audible, pero usted va a oír la voz de Dios, porque esa voz te va a decir: yo estoy aquí. Esa voz te va a decir: tienes que detenerte. Esa voz te va a decir: ¿por qué camina por ahí? Esa voz te va a decir: hay algo que necesito para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que cuando Saulo escuchó aquella voz que le dijo: ¿por qué me persigues? Dura cosa te da el coce contra el aguijón. Pablo no se estaba moviendo contra cualquier cosa. Pablo se estaba moviendo contra el mismo Dios del cielo. Pablo se estaba moviendo contra la iglesia de Cristo. Pablo se estaba levantando en contra del principio que Dios vino a traer a la tierra para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Pablo se estaba levantando contra los criterios espirituales que Dios había marcado para este mundo. Pablo se estaba levantando, o Saulo se estaba levantando, gloria al Señor, contra aquellas líneas que Jesús había marcado y había enseñado y había dejado para que hoy nosotros estuviéramos aquí en este lugar. Pero ¿quién mejor que el apóstol? ¿Quién mejor que Saulo? ¿Quién mejor que Pablo para, después de ser perseguidor de la iglesia, ahora llegar a un nivel donde sea aquel hombre transformado que vaya a darle luz a aquellos que necesitaban conocer a Cristo? Amado, cuando Dios te llama, Dios te transforma. Cuando Dios te transforma, se nota el cambio. Cuando Dios te transforma, algo pasa en tu vida. Cuando Dios te transforma, algo pasa a tu alrededor. Cuando Dios te transforma, tú no vuelves a ser igual jamás. Oye, después de ese llamado que Dios le hizo a Saulo, Saulo jamás volvió a ser igual, ni físicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Porque cuando Dios te llama, cuando Dios te marca, cuando Dios te habla, Dios te transforma. Y cuando Dios te transforma, algo hay en tu vida que no puede ser igual. Dice la palabra que Pablo dice: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínense, después de ver ese candelazo entre sus ojos, ahora escucha esta voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ahora él le pregunta: Señor, Señor, ¿quién eres? Porque Saulo no conocía al que estaba hablando con él, pero entendía que el que estaba hablando con él era alguien superior a él. Él tenía poder, pero había alguien que estaba por encima del poder de él. Él tenía gente por encima de él, pero él entendía que esa gente que estaba por encima de él no le daban ni por los tobillos a aquel que estaba hablando con él. Aleluya. Saulo era un hombre que tenía autoridad, que estaba por debajo de autoridad. Saulo era un hombre que cuando él hablaba, a él se le escuchaba. Saulo era alguien que cuando él pedía permiso para hacer algo se lo daban, porque en él creían y sabían que era un hombre de valor y que era un hombre, gloria al Señor, que tenía conocimiento, sabiduría e inteligencia humana. Pero le faltaba algo espiritual a Saulo. Porque Saulo, cuando escuchó esa voz, Saulo se extrañó, dijo: aquí está pasando algo raro. Este hombre o esta persona o este personaje que me está llamando no es alguien normal. Porque primero me cae un candelazo en los ojos que no puedo seguir viendo normal. Y ahora escucho ese estruendo de voz que me dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo no estoy persiguiendo a nadie, dice él. Yo simplemente estoy buscando a aquellos que están en contra de la cultura. Aleluya. Aquellos que están en contra de lo que hemos aprendido. Pero para que usted sepa que Dios no es con cultura que se mueve, sino que Dios es extra cultura. Dios rompe los parámetros culturales, porque Dios no está centrado en una cultura. Dios se dio por encima de toda la cultura. Dios se dio en China, Dios se dio en Japón, Dios se dio en Santo Domingo, Dios se dio en República Dominicana, Dios se dio en todos los países del mundo. Sigue siendo el mismo Dios. Con 20,000 culturas, pero un solo Dios sobre todos los dioses. Y dice la palabra claramente que después, amado, de él entablar esta conversación,
que el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. El Señor le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de cosas que ha visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ustedes ven cómo actúa el Dios soberano. Podemos ver cómo actúa el Dios poderoso. Un hombre que estaba persiguiendo al mismo Dios del cielo, ahora Él lo elige, lo llama y le da el contexto de lo que Él va a hacer. Le da los detalles de para qué Él tiene ese encuentro con Él. O sea que la cosa no se queda ahí. Hay cosas que tú vas a continuar viendo en mí, que yo voy a desarrollar en ti y que tú vas a ser eco de bendición para muchos. Por eso le dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Porque ustedes saben que a Saulo se le iba al mar, lo mismo que él estaba haciendo, le iba a venir en contra de él. Porque la cultura no le iba a permitir que un hombre, después de ser perseguidor de una ideología o de un criterio que ellos nunca pudieron aceptar, ahora esté también dentro de esa ideología. Que ahora él estuviera dentro del pueblo de Dios, que ahora él estuviera dentro de aquellos que estaban predicando a Cristo. Pero tenía que pasar, tenía que verse ese encuentro de uno de los que estaban allá haciendo daño, para que entendieran que el Dios, que aquel Jesús que murió y resucitó, seguía transformando corazones aún después de muerto y resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo salió de este encuentro con aquella mentalidad que Jesús había puesto ya en él, donde le dijo, voy a librarte de tu pueblo y de los gentiles, porque no solamente te voy a llamar, también yo voy a estar contigo. Aleluya. Porque al que Dios llama y transforma, Dios no lo deja solo. Nadie que Dios ha llamado hasta hoy lo ha dejado solo. Dios respalda su palabra y respalda a todo el que esté conforme a su palabra. Hay gente que entiende que Dios lo va a abandonar, o que Dios lo va a dejar, o que Dios lo ha dejado. Dios no te abandonó si Dios te llamó. Dios no te va a dejar si Dios te llamó. Dios no te va a darle espalda si Él te dijo que camine y tú estás obedeciendo. Él no te va a abandonar. Y oye bien lo que le dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya. Ahí le está diciendo el Señor: toda aquella gente que están haciendo lo mismo que tú estás haciendo, ahora tú vas a tener que hablarle a ellos mismos de lo que tú has recibido. Ahora ellos van a ver en ti lo que tú estás viendo en otros. Alabado sea el nombre del Señor. Tú eras perseguidor, ahora tú serás el perseguido. Tú eras el que te levantaba, ahora contra ti se van a levantar. Porque cuando yo transformo y yo cambio, yo tengo que darte a entender lo que pasa con un ser humano cuando yo lo transformo. Alabado sea el nombre del Señor. La transformación que yo le hice a Esteban, la transformación que pasó con Pedro, la transformación que tenía Jacobo, Juan, que tenía todos aquellos discípulos, esa misma transformación ahora la tiene tú, Saulo. Ahora, Saulo, tú vas a caminar como yo quiero que tú camines. Ahora, Saulo, tú vas a andar por donde aquellos discípulos están andando. Ahora, Saulo, tú vas a correr por donde ellos están corriendo. Ahora, Saulo, tú te vas a esconder como ellos se están escondiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Dios que transforma es un Dios poderoso. Amado, y lo más hermoso es cuando usted puede tener ese encuentro con el Dios transformador, pero un encuentro genuino, un encuentro verdadero. Ahora mismo anda mucha gente diciendo que han tenido encuentro con Dios, amado, pero no hay una visión de que ese encuentro sea real.
Porque cuando usted ve una gente que tuvo un encuentro con Dios y sigue caminando igual, no hay encuentro. Cuando usted tiene un encuentro con Dios, amado, su mente cambia, su vida es transformada. Esa mente vanidosa, pecaminosa, dañina, va cambiando. Alabado sea el nombre del Señor. Ese estilo de vida por totalmente pecaminoso tiene que comenzar a cambiar. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que alguien ha sido encontrado con Dios o Dios lo ha encontrado y ha tenido aquella transformación? Cuando comienza a verse los cambios, cuando comienzan a ser diferentes, cuando su vida comienza a tener un arrepentimiento, cuando las cosas que eran en su vida algo normal, ya lo comienzan a ver como algo que le está peligrando en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Si el apóstol Pablo no recibe una transformación radical como la que recibió hoy, gloria al Señor, no, mucha gente que pudieron entender, oír la voz de Dios a través de él, no lo hubiesen oído. Y por eso que después que Saulo recibe aquella convicción del llamado y es confirmado delante de los apóstoles como alguien llamado por Dios, el apóstol sale, amado, con una mente renovada, transformada, a hablar de aquel Dios que él tuvo ese encuentro, de tal manera que ahora en esta ocasión él está testificando y está dando un testimonio vivo y relatando aquella conversión que él pudo tener. Amado, y esa conversión que él está narrando, que él estuvo, se le está narrando a personas que están atónitos con él. Gente que estaban pasmados con él. Por eso es que cuando tú cambias, cuando tú eres transformado, cuando Dios te limpia, cuando Dios te purifica, cuando Dios te lava, cuando esa gracia entra sobre ti, mucha gente que estaban contigo te van a preguntar: pero Dios mío, ¿y qué es lo que ha pasado contigo? Cuéntame más sobre ti. Que ese cambio que tú has dado, ¿cómo lo pudiste dar? Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando Dios transforma, amado, una vida, esa vida se ve renovada, se ve bonita, se ve hermosa, se ve con un look diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchos quisieran verlo, muchos quisieran estar a su lado, muchos quieren oírlo, porque saben que lo que está pasando con esa vida, lo que está sucediendo en ese corazón, es algo renovador, es algo restaurador, es algo bonito de ver, de oír y de sentir. Y ese cambio, amado, es algo que viene de una decisión de nosotros. Cuando nosotros decidimos aceptar esa transformación del Señor, es lo más hermoso que podemos tener. Por eso yo le digo a cualquier amado: mira, tiene que tener un encuentro con ese Dios que transforma. Porque cuando tú tienes un encuentro con ese Dios que transforma, no es igual que tú venir a la iglesia. El venir a la iglesia es una cosa, el usted pasar 20 años en una iglesia es una cosa, pero cuando usted tiene un encuentro con ese Dios que transforma, mire, su vida cambia. Créame que su vida cambia. Usted no vuelve a ser el mismo jamás. Usted no vuelve a ser el mismo nunca más. Porque su ser respira a Dios. Su espíritu desea a Dios. Nada en este mundo te llama la atención como te llama la atención Dios. Aún lo que menos a ti te fortalecía, ahora te fortalece. Las cosas que tú pensabas que no podías abandonar, ahora Dios te da la fuerza para abandonar. Aleluya. Cuando tú tienes encuentro con Dios, no hay nada en tu vida que te esté haciendo daño, que ese Dios no pueda quitarlo de tu vida, que no pueda arraizarlo de tu vida. Gracias, Jesús. Por eso usted ve gente, alabado sea el nombre del Señor, que Dios lo ha llamado y lo ha sacado de lugares escandalosos, de lugares, amado, que son penosos, lugares que no son ni siquiera de mencionarlo. Y Dios lo ha sacado, y Dios lo ha transformado,
Y hoy son hombres que andan hablando de la grandeza de Dios, porque yo creo en un Dios que cambia. Alabado sea el nombre del Señor. Hace unos días que estaba hablando con alguien y me dijo: mira, yo no creo en esos cristianos que tú lo ves robando y haciendo de todo. Es esa gente que andaban en el mundo haciendo de todo, y ahora tú lo ves con un micrófono en la mano y lo ves que predicando a Dios, y lo ves que hablando de Dios, y lo ves saltando. Amado, si tú no quieres creer, no creas, pero yo sí creo en aquel que transforma hasta el diablo si le parece. Bendito sea el nombre del Señor. Ese Dios que yo creo, el Dios que transforma a las prostitutas, el Dios que transforma a los homosexuales, el Dios que transforma a las lesbianas, el Dios que transforma a los alcohólicos, el Dios que transforma a lo inmundo y lo hace sus hijos y herederos de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe cuánta gente, cuántos ladrones, cuántos drogadictas Dios ha transformado, y hoy son hombres de bien. Hoy son gente que andan llevando la palabra. Hoy son hombres de testimonio, que Dios lo ha sacado de la cárcel, que Dios lo ha sacado, gloria al Señor, de muchos lugares pecaminosos, y hoy están sirviendo a aquel Dios que transforma. Hoy están sirviendo al mismo Dios de Pablo. Hoy están sirviendo al mismo Dios de Abraham, de Moisés, de Jacob. Alabado sea el nombre del Señor. Al Dios tuyo, al Dios mío, ellos le están sirviendo hoy, porque Dios lo ha transformado. Pero para Dios poder transformarlo, tuvo que alguien sembrar una semilla. Así, amado, que si Dios te ha dado la oportunidad, Dios te ha dado la gracia de ser su hijo, es porque tú has podido tener un encuentro con Él. Y es el momento de salir a sembrar una semilla y decirle a alguien: yo te brindo al Dios que transforma. Yo puedo darte a ese Dios que transforma y cambia. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no te voy a hacer el encuentro con Él, pero sí te puedo llevar al lugar donde tú puedes tener un encuentro con Dios. ¿Y sabe qué pasa? Hay mucha gente que tú lo llevas al lugar donde puede tener el encuentro con Dios, y aún así no quieren tener el encuentro con Dios. Yo le voy a decir algo. Cuando Moisés llevó a aquel pueblo que lo estaba guiando y lo llevó hasta aquel lugar, Moisés llevó a ese pueblo a aquel lugar para que el pueblo tuviera un encuentro con Dios. Pero aquel pueblo no quería tener un encuentro con Dios. Aquel pueblo quería estar acostillado detrás de Moisés. Alabado sea el nombre de Jesús. Donde ese pueblo vio la gloria de Dios. Hay mucha gente que están en el pueblo y están viendo la gloria de Dios. Hay mucha gente que están en la iglesia y están viendo la manifestación de Dios. Hay gente que están en la iglesia y están viendo a Dios moverse a través de otros, pero ellos no son capaces de tener aquel encuentro con ese Dios que están viendo que otros tienen ese encuentro. Aquel pueblo pudo ver a Moisés bajar diferente del monte, pero aquel pueblo no subió para tener aquel encuentro con Dios, ni pudo subir para tener aquel encuentro con Dios. Pero hoy sí tenemos la libertad de poder tener un encuentro con aquel Dios transformador, y poder tener aquel encuentro tan magnífico, amado, que nuestra vida se convierta delante de Dios en algo impresionante. Pero no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Que la gente, que los hombres puedan ver el cambio y la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida, y lo que Dios seguirá haciendo. Así, amado, que en esta preciosa noche Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda, el Dios que transforma, hay que tener un encuentro con Él. Póngase sobre sus pies en esta preciosa hora. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Soberano Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, he aquí, Señor, en esta preciosa noche te presento aquí tus hijos. Padre, a cada uno de tus hijos que estamos en este lugar, ayúdanos, Señor, en esta hora a tener un encuentro con ese Dios transformador, con ese Dios de cambio,